Dios les bendiga, Dios les guarde y la paz de Dios sea derramada sobre cada uno de ustedes. Desde Caracas, Caricuao, Distrito Capital, les habla la pastora Sandra González de Cisneros. Y por aquí en esta tarde le traemos la clase número 4 de Casa de Salvación, donde estamos predicando el Evangelio a familias completas. Y de esta manera nosotros podemos llevar el reino de Dios hasta sus hogares. Y en esta tarde traemos una clase titulada La parábola del sembrador, con una pregunta para comenzar aquí en esta clase es: ¿qué clase de terreno hay en tu corazón? Así que ánimo, porque en este día vamos a aprender acerca de esta enseñanza. ¿Cuál es el propósito en sí con el cual nosotros dirigimos esta clase en Casa de Salvación? Tenemos dos propósitos importantes. El primero de ellos es que cada persona que escucha acerca del reino de Dios, acerca del Evangelio, puede identificar que en su corazón hay un terreno para recibir la palabra de Dios. Así que al finalizar esta clase, cada persona, miembro de la familia que la escuche, podrá identificarse con uno de estos terrenos que nos enseña aquí el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. También tenemos un segundo propósito, y no es nada más y nada menos, sino que después de que somos nosotros un terreno donde recibimos la palabra, ahora pasamos a ser sembradores de esta palabra, de esta semilla, sembradores del reino de Dios. Así que comenzamos en este momento con la lectura bíblica y estamos basados en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Y vamos a leer allí desde el versículo 1 hasta el 8. Y dice así la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y le comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en tierra, en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30%. Así nos enseña la parábola del sembrador en el Evangelio de Mateo. Y la pregunta es: ¿cuál es el propósito de la parábola? La pregunta sería saber por qué Jesús le hablaba a las multitudes con parábolas. Y esta misma pregunta, esta misma inquietud, se la hicieron en una oportunidad los discípulos al Señor. Si continuamos leyendo en el versículo 10 y 11, dice que una vez que los discípulos del Señor escucharon la parábola del sembrador, se acercaron a preguntarle al maestro, a Jesús: Maestro, ¿por qué le hablas a la gente con parábolas? Sería bueno también saber qué es una parábola. Bueno, la parábola, podemos decir, el significado de parábola, es un lenguaje sencillo que el Señor Jesucristo enseñaba con alegorías, con comparaciones acerca de cosas que la gente comúnmente acostumbraba a hacer, cosas que para ellos eran comunes. En este caso, la parábola del sembrador hace referencia a la agricultura, a la siembra y a la cosecha, a terrenos, a semillas, a lugares en donde caen estas semillas. En este caso, los discípulos, muy inquietos, muy ansiosos de conocer el significado de estas enseñanzas, se acercaron al maestro y le preguntaron: ¿por qué le hablas por parábolas a las personas? Y respondiendo Jesús les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esto lo podemos leer ahí a continuación en Mateo 10 y 11. Es un privilegio aprender de la palabra del reino de los cielos. Por lo tanto, el que está interesado pregunta. Y realmente lo que a nosotros nos llama la atención aquí es
que quizás Jesús, una de las maneras de él enseñar era crear ese anhelo y ese deseo de que las personas quieran aprender más. Precisamente consideramos que una vez que el Señor les explicaba el significado de estas parábolas, era porque Él quería saber si ellos tenían intenciones de preguntarle, si querían aprender más acerca de estos secretos. Y el Señor Jesús les pudo responder, porque a vosotros les he revelado los secretos del reino de los cielos. Así que Jesús les enseñaba solo a sus 12 apóstoles la parábola del sembrador. En la parábola explica cómo diferentes personas reciben el mensaje del reino de Dios. Compara el corazón de cada una de las personas con 4 tipos de terreno. Así que en esta parábola, usando un vocabulario sencillo, un vocabulario de agricultura, un vocabulario de campo, trataban de explicarle a la gente que dentro de ellos pueden existir diferentes tipos de terreno. Y esto fue lo que les pudo explicar. Podemos encontrar la explicación en el mismo Evangelio de Mateo, en el versículo 18 en adelante, pues el mismo Jesús se lo revela a sus discípulos diciendo: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es o fue el que fue sembrado en el camino. Y el que fue sembrado en pedregales, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la palabra luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño a las riquezas la ahogan y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 70 y al 30. Tenemos que entender entonces que esta parábola del sembrador, podríamos decir, está conformada por 3 partes importantes. ¿Qué nos quiso decir el Señor Jesús entre estas 3 partes? Nosotros, analizando un poco la lectura que tuvimos en el Evangelio de Mateo, vemos que la parábola del sembrador está compuesta primero por un sembrador, segundo por una semilla y tercero por un terreno. Pero vamos a ver entonces, si estudiamos qué representa cada uno de estos símbolos. ¿Quién es el sembrador en la parábola del sembrador? Y lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. En este caso, pues el Señor Jesucristo era el sembrador, sembrando la palabra del reino de los cielos a sus apóstoles. Luego los apóstoles del Señor fueron sembradores del Evangelio. En este momento, tanto tú y yo somos sembradores del reino de Dios, sembradores de su palabra. Somos nosotros los que estamos sembrando el reino de Dios entre la familia. También entonces encontramos que dentro de esta parábola encontramos la semilla. Nosotros sabemos que en la agricultura hay muchas clases de semillas y cada sembrador va a sembrar una semilla de acuerdo a lo que quiera cosechar. Te pregunto en esta hora, ¿qué quieres cosechar? Pues en este momento, en la parábola del sembrador, la semilla la encontramos identificada en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Es la única semilla que nosotros como sembradores vamos a sembrar. La palabra de Dios. La semilla que el Señor Jesucristo sembró en ese momento fue la palabra de Dios. Y por último, podemos hablar de que el Señor Jesucristo nos hablaba que simbolizaba la tierra. Esta es la parte más hermosa de esta clase. Pues el Señor Jesús nos habla de que hay 4 tipos de terreno en esta palabra. Y te pregunto, ¿cuál es el terreno que hay en tu corazón? Podemos especificar entonces de esta manera que habían 4 tipos de terreno, 4 tipos de corazones con diferentes terrenos entre las multitudes en las cuales es sembrada
la semilla. El primer terreno que encontramos, ¿verdad? Se habla de un corazón duro. Dice, son como tierra junto al camino, aquellos corazones duros. Vamos a especificar un poco más adelante. Por ahora tenemos un primer tipo de corazón, un corazón con terreno duro. También encontramos un corazón con terreno rocoso. Según la clase nos enseña, es el terreno donde hay muchas piedras. Un tercer tipo de terreno que encontramos en los corazones de las personas es un corazón entre espinos, un corazón con terreno entre los espinos. Ese es también otro tipo de terreno. Y por último, y el más hermoso y maravilloso por el cual todos debemos de esforzarnos a tener, es un terreno con buena tierra. Lo encontramos aquí, es la tierra que está adecuada para producir frutos, donde estaremos analizando cuáles son estos 4 tipos de terreno, con los cuales el Señor Jesús compara los corazones de las multitudes. Y es que nos encontramos con el primer terreno, aquí en esta parte de la clase. Podrás darte cuenta que tiene un título llamado Corazón duro junto al camino. Y todo comienza en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús les dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Recordamos que el Señor Jesús está hablando con alegoría, una enseñanza en el campo. Para ellos era muy común saber de siembras, de terrenos y de semillas. Y el Señor Jesucristo aquí, como sembrador de la palabra, lo que estaba diciendo es que parte de esa semilla, cuando un sembrador sale con su saco de semillas, ¿verdad? Trae su semillero, comienza a regar semillas en el terreno. Hay muchas semillas que pueden caer en terrenos superficiales, en terrenos donde simplemente la semilla queda por fuera, no profundiza y las aves del cielo vienen y la comen. Es lo que el Señor Jesús trata de decirle a la multitud en esta parábola del sembrador. Pero en la explicación que le da a sus discípulos, a quien él les dijo que para ellos era revelado los secretos del reino, mira lo que les explica a ellos. Les dice en Mateo capítulo 13, versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. Entonces pudiéramos decir que un corazón sembrado junto al camino, un corazón duro, es el que el Señor Jesús está explicando aquí en Mateo 13, 19. Aquella persona que escucha la palabra del reino de Dios, aquella persona que recibe la semilla del sembrador, pero que no la entiende, no haya cabida en su corazón, y como no tiene profundidad, entonces vienen las aves del cielo y la quitan. ¿Cómo podemos explicar entonces esto? Pues la enseñanza dice de la siguiente forma: estas son las personas que escuchan la palabra del reino, pero no la entienden. La misma no haya lugar en el corazón de ellos. Se queda por fuera en la superficie porque su corazón es duro, y viene el diablo a través de algunas personas menospreciando el evangelio, desvalorizando la palabra, no hace ningún esfuerzo por aprender y se queda así. Eso es, mis amados hermanos, amigos que nos están escuchando y viendo en estas clases. El sembrador hace su trabajo, pero el terreno que está allí es un terreno donde la semilla no da ningún fruto, sino que queda por fuera. La persona no entiende la palabra, la persona recibe la palabra, la escucha, pero no la comprende, pero no hace ningún esfuerzo para tratar de aprender, para tratar de entender, simplemente la escuchó ya. Recordamos que en un principio los discípulos le preguntaron al maestro, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Y el Señor Jesús lo que quería ver era el interés, el esfuerzo que la gente puede hacer por aprender acerca del reino de Dios.
Es como a un muchacho que está en la universidad o en el colegio recibiendo clases de matemática. Esta persona recibiendo las clases de matemática escucha. El profesor da la clase y él está allí escuchando, sabiendo que tiene que entender, pero no entiende nada. Muchas veces sale de allí, va para su casa, se dio cuenta que no entendió la clase de matemática, pero cuando llega a su casa, cuando llega al lugar donde va a ir, no hace un esfuerzo, no indaga, no investiga, no pide a una persona que le explique nuevamente, sino que se queda con la explicación que le dio el profesor y que él no entendió. ¿Qué va a pasar con este muchacho cuando llegue el momento de la prueba? Simplemente va a salir como 0, reprobado, porque él no hizo esfuerzos para aprender algo que recibió, que no entendió, pero lo dejó allí. Así es el reino de Dios sobre los corazones con un terreno duro. Reciben la semilla, pero esa semilla no tiene cabida en sus corazones porque no la entienden. Y en cualquier momento, cualquier otra persona puede ser usada para arrebatar esa semilla que cayó en ese terreno duro. Ahora seguimos con corazón de pedregales. Según la parábola en el Evangelio de Mateo 13, 5 y 6, el Señor Jesús le dijo a las multitudes tal cual: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Esas fueron las palabras que el Señor Jesús le refirió a multitudes de personas que estaban escuchando la parábola del Señor. Estaba diciendo que entre ellos habían corazones con terrenos que tenían tierra, pero que también tenían piedras, que era poca tierra y tenían piedras. Estas personas, según el Señor Jesús les está explicando esta parábola, dice que entendían la palabra y que esta semilla brotó. Esta semilla brotó con prontitud, o sea que salió rápido a la luz, pero que el sol la quemó y como no tenía una raíz profunda, se secó. Luego, el mismo Señor Jesús les explica a sus discípulos lo que significaba este tipo de terreno. Un terreno con poca tierra entre piedras, y les dice estas palabras: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mateo 13, del 20 al 21. Aquí el Señor Jesús les explica a sus discípulos quiénes eran este tipo de personas, este tipo de corazones entre pedregales. Dice que son personas que recibían la palabra con gozo, con alegría, recibían la semilla, entendiendo el reino de Dios, entendiendo el Evangelio. La recibían muy contentos, estaban muy alegres y gozosos de escuchar las buenas nuevas de salvación. Pero también dice que estas personas con corazones de pedregales, al escuchar la palabra con gozo y alegría, tenían una dificultad. Recordamos, tenían poca tierra entre piedras. Y eso significaba la aflicción y la persecución, que nosotros estamos acostumbrados muchas veces a ver, que a la gente le gustan las cosas de Dios, a la gente le gusta que le hablen del Evangelio. En el momento que viene una prueba, viene una adversidad, viene una enfermedad, quizás una situación financiera un poco problemática, la persona pierde la convicción y se aleja de los caminos del Señor. Esa es la aflicción. Podríamos entender por persecución aquellas personas que reciben la palabra con gozo igualmente, pero en el momento de ser rechazados por llamarse cristianos evangélicos, en el momento de ser rechazados, donde se hace burla muchas veces del evangélico, del cristiano, del discípulo de Jesús, por no hacer o no tener las mismas costumbres que tienen ellos, esta persecución hace de que la gente se avergüence
le dé pena. Y aunque recibieron la semilla con gozo, por no tener una raíz profunda, la gente se aleja del Señor. Dice aquí en la explicación de la clase, donde ustedes la pueden encontrar, dice así: la enseñanza son los que reciben la palabra con gozo. Aquellas personas entre pedregales, con corazón en pedregales, son aquellos que reciben la palabra con gozo. Les gusta lo que oyen y sí la entienden, pero no tienen raíz. Encontramos allí, ¿qué es la raíz de una planta? Pues la raíz de la planta es por donde se alimenta la planta. De acuerdo a la profundidad de la planta, podemos hablar del crecimiento de la misma. Así que estas personas con corazón entre pedregales no tienen raíz profunda. Por eso es que con prontitud se alejan de los caminos del Señor. No buscan más fuente de alimentación ni la ponen en práctica lo que aprendieron. Entonces, cuando vienen los problemas que nos afligen o las persecuciones, que son los ataques por ser cristianos, burlas o quejas, abandonan el evangelio. Pudiéramos hablar un poco de este mismo muchacho que está estudiando matemáticas. ¿Recuerdan el que hablamos en el caso anterior? En esta oportunidad, ¿qué tal si decimos que entendió la clase de matemáticas? Estaba contento, pues el profesor estaba explicando y él mismo logró hacer los ejercicios. Pero cuando llegó a su casa y al pasar los días, no volvió a practicar los ejercicios. Y en el momento del examen, por no haber practicado, pues se le olvidó. Así es una persona con un corazón entre pedregales. Corazón con espinos, nuestro tercer tipo de terreno. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a las multitudes con respecto a tener un corazón con espinos? Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y las espigas crecieron y la ahogaron. Vemos entonces en este recorrido que hace el sembrador con su semilla, que también hay un tipo de terreno en el cual cae la semilla, pero hay unos espinos que caen también allí o que están allí y que crecen juntos. Y estos espinos ahogan esa maravillosa semilla, esa preciosa palabra que fue sembrada. ¿Y qué le explicó el Señor Jesús a sus discípulos con respecto a esta semilla que cayó entre espinos? Mira lo que dice Mateo 13, 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa quiere decir que una palabra en un corazón entre espinos no da fruto, se hace infructuosa. ¿Y qué es lo que hace que esa palabra sea infructuosa? Pues el Señor Jesús le dice a sus discípulos dos cosas, dos detalles importantes, los revela aquí. Uno de esos detalles es el afán de este siglo. Uno de esos espinos en los cuales cae esta preciosa semilla se llama el afán de este siglo. Y un segundo espino también lo llama el engaño de las riquezas. La palabra de Dios es sembrada en un corazón que lo recibe, que la entiende, pero esta palabra es sembrada entre las riquezas y el afán y el engaño de las riquezas. Es lo que el Señor Jesús trata de explicarles aquí a sus discípulos. ¿Cuál es la enseñanza entonces que tenemos acá en la clase? Dice, estas son las personas que oyen la palabra del reino y la entienden, pero no la obedecen. Pero el afán de este mundo, ¿cuál es ese afán del mundo? Pudiéramos decir las fiestas, los placeres, el licor, los bailes, entre otros. El exceso de trabajo y de estudio también pueden simbolizar el afán de este mundo. Todo el tiempo ocupados, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para ir a la iglesia, no hay tiempo para darle un tiempo a Dios.
Eso es el afán de este siglo. Y ese es uno de los espinos que está dentro de alguno de los corazones de las personas que muchas veces escuchan el reino de Dios, la semilla del evangelio. Pero también nos habla del engaño de las riquezas. Dice, pensar que la seguridad, la estabilidad y la felicidad se alcanzan a través de las riquezas materiales. Y muchos piensan que porque tienen dinero y bienes materiales no necesitan a Dios. Y estas cosas ahogan la palabra. Es importante que nosotros entendamos que tanto la gente que tiene mucho dinero, que tiene riquezas, que tiene comodidades, tiene casas, carros, estabilidad económica, no es suficiente para la salvación de su alma. Ellos también necesitan la salvación. Ellos también necesitan del evangelio. Ellos también necesitan arrepentirse y aceptar a Cristo como Salvador. Así que tenemos que entender que hay corazones que son engañados. Hay corazones que tienen este terreno entre espinos y estos espinos ahogan esta maravillosa palabra. No llegan a dar frutos. Es como aquel muchacho, seguimos hablando del muchacho que recibe las clases de matemática. La entendió, lo hizo bien, estaba completamente claro, dominaba el tema, pero no la practicó. Y como no la practicó, hay ejercicios que no puede desarrollar porque le faltó la práctica. Así que un corazón entre espinos es aquella persona que recibe la palabra de Dios, la entiende, pero no la practica, no da fruto. Y para finalizar esta maravillosa clase, nos encontramos ahora con el último terreno, como el Señor Jesús pudo enseñarnos y hablarnos de que habían personas que sí, entre esas multitudes, habían corazones que tenían una buena tierra para recibir la semilla. Recordamos que venimos haciendo un recorrido de un sembrador con sus semillas, y él va regando semillas en el camino, semillas entre piedra, semillas entre espinos. Pero también hay semillas que caen en buena tierra. ¿Y qué fue lo que les dijo el Señor Jesús? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. En Mateo 13:8. Entre multitudes de corazones hay terrenos que tienen una buena tierra para recibir la palabra. Una tierra que cuando se llega a hablar del reino de Dios, la recibe con gozo, la entiende y la practica. Una tierra donde hay una raíz profunda. ¿Qué explicación le da Jesús a sus discípulos de un corazón con buena tierra? Pues mira lo que les dice así: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce al 100, al 70 y al 30 por uno. Así que hay dentro de los corazones de multitudes de personas que van a recibir el evangelio, la semilla que es la palabra de Dios, con un buen terreno, que la van a oír, la van a entender, la van a recibir con gozo. Y ni el afán, ni la ansiedad, ni las riquezas, ni las persecuciones podrán arrebatarla, porque tiene una raíz profunda. Pues esta persona, dice la palabra, según el Señor Jesús le dijo a todos sus discípulos, dan fruto, tienen raíces profundas y la entiende. La enseñanza: estas son las personas que oyen la palabra del reino, la entienden y la ponen en práctica. Su raíz es larga, es decir, busca de leer siempre la escritura, aunque vengan las aflicciones, aunque vengan las persecuciones, sigue adelante, aunque tenga muchas ocupaciones y responsabilidades, siempre sacará un tiempo para agradar a Dios. Este es el fruto que nosotros damos con la semilla del evangelio sembrada en nuestros corazones, que es la palabra de Dios. Ahora, una vez finalizada la clase, te pregunto,
¿Qué tipo de terreno tiene tu corazón? ¿Acaso tienes un corazón con un terreno duro? ¿Acaso es tu corazón un terreno entre espinos? ¿O será que el tuyo es un corazón entre pedregales? Para finalizar, te invito para que si alguno de las personas que escuchan esta clase se identifica con alguno de los primeros tres corazones, quiero decirte que podemos orar para que tu corazón sea un corazón con buena tierra, un corazón que recibe el Evangelio, lo entiende, lo recibe con gozo y alegría y lo practica. Comienza allí ahora a trabajar en el terreno que hay en tu corazón y haz una oración para que el Espíritu Santo de Dios comience a transformar ese terreno y lo convierta en un corazón con una buena tierra. La paz de Dios sea derramada sobre cada uno de ustedes.